Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, vamos a compartir la pantalla y la pantalla. Vamos a ver si esto se quiere. Ahí está. Muy bien. Entonces, como hoy es el cumpleaños de la Virgen, es la fiesta del cumpleaños de la Virgen, entonces, pues me pareció pues conveniente un poco tratar temas marianos, ¿sabes? Temas que siempre es importante crecer en esto o recordar cosas que ya sabíamos porque eh, a veces siempre conviene reestudiar las cosas que hace tiempo vimos porque con el tiempo se van olvidando los datos o hay verdades que son muy evidentes que a veces se nos olvidan. Pues bien, vamos a empezar de una vez con el primero. Solo son 4 dogmas marianos, pero antes voy a definir qué es un dogma. Un dogma es algo que se cree sin necesidad de demostración. ¿Okay? No es que no se pueda hablar de por qué, pero o sea, entre los católicos es como un cimiento, como una base, como un pilar. Si yo quito esos pilares, entonces se puede derrumbar todo el edificio que he construido. Entonces, por eso estos dogmas no están sujetos a discusión. Y con respecto a la Virgen solo existen 4 dogmas, pero, por ejemplo, todo el credo, todos los artículos del credo son dogma de fe. Por lo tanto, si yo quito algo del credo, la Santísima Trinidad, por ejemplo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que fue engendrado, no creado de la misma naturaleza del Padre, y todo ese montón de cosas que aparecen en el credo de los apóstoles, pues si yo a mí se me ocurre decir, no, esto ya no, entonces mira, yo no sé qué sos, pero católico no sos. Entonces ya, eso lo hicieron los santos padres de la iglesia para garantizar esto, de que no viniera nadie a querer cambiar las cosas, las enseñanzas de los apóstoles. Y en matemáticas existe algo similar, en matemáticas se llaman axiomas. Y son esas cosas que también sean verdades que se aceptan sin demostración, porque si no yo no puedo construir matemática o no puedo. Dicho sea de paso, en matemáticas uno no habla de construir matemáticas, sino que uno habla de descubrir matemáticas, porque resulta que uno que va estudiando matemáticas, se va dando cuenta que todo tiene una armonía tan especial que, por ejemplo, el álgebra no es que la inventaron los árabes, sino que la descubrieron los árabes. Y entonces existe una serie de axiomas que nadie puede poner en duda. Entonces, si yo vengo y digo que 1 más 1 son 5, entonces, porque a mí se me antojó, entonces ya no puedo estudiar matemáticas, no puedo estudiar ingeniería, no puedo estudiar. ¿Por qué? O sea, tendría que inventarme mi propia ciencia. El primer dogma es el dogma de la Santa María, Madre de Dios. Y esa fiesta se celebra el 1 de enero. En los calendarios antiguos aparecía que esa fiesta, el 1 de enero, es la fiesta de circuncisión del Señor. Pero no, esa es la fiesta de María, Madre de Dios. Y es una fiesta muy importante. Y a veces la gente es como curioso porque una vez una clarisa nos hacía como la reflexión que la gente se acabó el 31 de diciembre, pues ya pasó la Navidad y lo más emocionante, el 1 de enero como una depresión. No, el 1 de enero está en la importante fiesta de María, Madre de Dios. Y este dogma pues obedece, tal vez alguna vez lo había mencionado ya, pues definido casi siempre que el Papa o el Concilio tiene que definir algo, tiene que definirlo porque, con respecto a los dogmas marianos, porque ha surgido una inquietud en el pueblo de Dios respecto a este tema, y particularmente en el caso de la maternidad de María, si María podía recibir el título de Madre de Dios. Esto ocurrió porque un obispo católico que se llamaba Nestorio empezó a decir que no, que María no se le podía llamar Madre de Dios porque solo era madre de la parte humana de Dios.
¿okay? Porque ella no hizo el alma de Cristo y ella no hizo la divinidad de Cristo, estamos totalmente de acuerdo. Y entonces Nestorio empezó en eso, pero hay que tratar de entender un poco el tiempo en el cual vivía Nestorio. Nestorio ya vivió en el año 431, era un momento en el cual ya la Iglesia Católica no era perseguida, el imperio, los emperadores se volvieron católicos y de algún modo era un tiempo en el cual la gente le daba por filosofar en teología y había una cierta soberbia intelectual de parte de Nestorio, para lo cual el asunto llegó a tal punto que los otros obispos le dijeron a Nestorio que se retractara, pero como era algo que sostenía un obispo católico, entonces el asunto llegó al punto que se tuvo que convocar un concilio, y el Papa muy inteligentemente convoca este concilio en la ciudad de Éfeso en el año 431. En la ciudad de Éfeso, ¿por qué? Porque recuerden ustedes que también existe una casa de la Virgen en Éfeso, que era la casa donde la tradición cuenta que se fue San Juan, cuando San Juan se fue de Jerusalén con la Virgen por las persecuciones, se la llevó a Éfeso. Y entonces era una ciudad en aquel entonces profundamente mariana. Hoy ya ni se le conoce como Éfeso, sino que solo se le conoce por su nombre ¿cómo se llama? En griego o en árabe, porque ahorita están los turcos ahí, ¿verdad? En esa zona de Antioquía. Entonces, en el concilio proclamó lo siguiente, le dijeron a Nestorio, mira, don Nestorio, la mamá de Nestorio es mamá de Nestorio. Aunque estamos claros que la mamá de Nestorio no hizo el alma de Nestorio, ¿sí? Sino que solo porque el alma la hace Dios, pero tiene el título de mamá porque lo llevó en su seno durante 9 meses. De igual modo, nosotros sabemos que la Virgen María no hizo el alma de Cristo, no hizo el cuerpo de Cristo, no hizo la divinidad de Cristo, pero lo llevó en su seno 9 meses y es razón suficiente para que tenga el título de madre. Entonces, la antigua tradición cuenta también que cuando los padres conciliares estaban en Éfeso reunidos, el pueblo de Éfeso salió a las calles en una procesión con antorchas y empezaron a decir: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Y así, esta segunda parte, lo que proclamó el pueblo en Éfeso, proclamando el pueblo a María, Madre de Dios, es lo que viene a formar parte de la segunda parte del Ave María. Y también está sustentado porque en la visitación, cuando María va a visitar a su prima Santa Isabel, Isabel, llena del Espíritu Santo, le dice: ¿de dónde acá que yo sea visitada por la Madre de mi Señor? Está sustentado completamente en la Biblia. Solo que pues este Nestorio, pues más por soberbia que por otra cosa, al final pues fue excomulgado de la Iglesia Católica, él no se retractó y se fue a Oriente y fundó su propia iglesia, que eran católicos nestorianos, que así se les conocía, nestorianos, de los cuales todavía habían algunos en el norte de Irak, pero con los fenómenos que pasaron en el 2015-2016, que los de ISIS mataron muchísimos católicos en el norte de Irak, no sé qué habrá pasado con la Iglesia Católica nestoriana. Pues bien, el concilio de Éfeso, siendo el Papa San Clementino I, definió así: si alguno no confesase que el Emmanuel Cristo es verdaderamente Dios y que por lo tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, porque parió según la carne al Verbo de Dios hecho carne, sea anatema. Y anatema es una palabra fuerte que es si alguien niega esto, eso ocurría mucho en los concilios anteriores, sea considerado anatema, o sea, fuera de la fe, un hereje, una persona que dice herejías, ¿verdad? Entonces, eso es anatema. Entonces, por esa razón, ¿cómo se llama? Esa es la definición del primer dogma mariano, que es María, Madre de Dios. A nosotros, pues,
No, ni se nos ocurre pensar que esto pudiera haber sido cuestionado, pero en ese entonces todo el mundo estaba filosofando sobre si Cristo era hombre o Cristo era Dios. Por lo tanto, su mamá podía o no podía ser madre de Dios. Y así pues se complicaban las cosas. El segundo dogma, que es un dogma bien bonito, es el dogma de la Inmaculada Concepción. ¿Sí? Aunque este dogma pues lo proclamó, ya vamos a ver un poquito más adelante, este dogma lo proclama el Papa Pío IX, o sea, el Papa Pío IX, que fue uno de los pontificados más largos de la historia. Creo que el Pío IX estuvo en el pontificado como 25 años. Y fue el Papa en el cual también le tocó vivir la reclusión de los estados pontificios, que le quitaran todos los estados pontificios y que al final lo redujeran todo a la ciudad del Vaticano. Pues a Pío IX le tocó vivir todo eso y fue el Papa también que fue muy amigo de San Juan Bosco, que como sabemos San Juan Bosco es como todos los santos, pero San Juan Bosco es profundamente mariano y muy devoto de una devoción muy bonita que es la devoción de María Auxiliadora. Desde pequeño tenía esa devoción de María Auxiliadora de los cristianos. Pues bien, este dogma establece, pues también el Papa lo hace tanto por su interés mariano como porque había que definirlo. Los primeros que, con el paso del tiempo, se hablaba de que la Virgen había sido concebida sin pecado original y se hablaba de la palabra Inmaculada Concepción. Y los que tenían mucho tiempo, tenían como 600 y pico de años de estar hablando de Inmaculada Concepción, eran los franciscanos. Y por esa razón no es de extrañar que el colegio de Tegucigalpa, de los frailes menores, sea el Instituto Inmaculada Concepción. Y porque los franciscanos siempre han estado muy ligados a esta vocación. Entonces a la Virgen se le llamaba Inmaculada Concepción desde hacía muchísimo tiempo, pero no estaba definido. Entonces el Papa quiere definirlo y lo define. Y dice así: declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, fue por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en previsión de sus méritos, en previsión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, preservada inmune de toda mancha de culpa original. Ha sido revelada por Dios, por lo tanto debe ser firme y constantemente creída por todos los fieles. Los dogmas marianos, los privilegios marianos, no son privilegios, son privilegios en base a Cristo que llevó en sí. No son cosas que los católicos la hemos querido adornar, son cosas que ella tiene porque Cristo se las puso. Y obviamente está sustentada por la frase del Evangelio, en el cual el ángel la saluda y le dice: salve llena de gracia. Y si está llena de gracia, quiere decir que no había pecado. Y como no había venido nuestro Señor Jesucristo a establecer el sacramento del bautismo, ¿cómo es posible que ella no tuviera pecado? Entonces, obviamente esa es una razón que sustenta el hecho y también el hecho de que nuestro Señor Jesucristo formó a la Virgen para que fuera su madre y la protegió, la llenó de todas hizo a su madre, Dios Padre hizo a la Virgen con todas las gracias posibles, con todas las bellezas posibles. Entonces, por eso la preserva del pecado original, también porque va a ser el sagrario viviente. Y recordamos en este punto el símil que hay con la Virgen del Antiguo Testamento con el Arca de la Alianza. Recordemos que en el Arca de la Alianza era el sitio donde se guardaban las tablas de los 10 mandamientos. La divinidad en el Antiguo Testamento eran estas tablas que habían sido escritas por puño y letra de Dios. Entonces, Dios mismo dijo cómo debía hacerse el arca, el cajón donde se guardaban las tablas de los 10 mandamientos, y ese cajón tenía que tener 2 ángeles, 2 querubines encima. Y se sabe, lo que cuenta la misma Biblia, que si alguien tenía pecado y tocaba ese cajón, se moría. O sea que el cajón el arca significaba la pureza completa.
y guardaba las tablas de los 10 mandamientos, que era lo más divino que había en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento viene Dios mismo. Por eso es que a la Virgen en los títulos de las letanías del Rosario también se le dice Arca de la Alianza, porque la Virgen es ese receptáculo donde estuvo Jesús 9 meses y forma el Arca de la Nueva Alianza. Y ahí vemos en el Antiguo Testamento esta similitud de que está libre de pecado, libre de toda mancha, sí, sin mácula. Unos apuntes curiosos con respecto a esto. Cuando uno visita la Basílica de Santa María la Mayor en Roma, donde se conserva la reliquia del pesebre, que está debajo del altar, como bajando por unas gradas en un agujero, ve uno una estatua de mármol de un papa hincado frente a la reliquia del pesebre. Esa es la estatua de Pío IX, de Pío IX, un papá muy mariano. Quedó ahí y entonces cuando lo vi por ahí dije yo, claro, pues aquí tenías que estar. Lo interesante es que el dogma se define en 1854 y la Virgen María se aparece en Lourdes unos años más tarde, en 1857, a una humilde muchacha, Bernardita Subiós, la cual ni siquiera hablaba francés, hablaba un dialecto de los Pirineos. Y cuando al final le piden, pregúntale a esa señora quién es, y entonces la señora dice, yo soy la Inmaculada Concepción. Entonces fue cuando el sacerdote le empezó a parar bola a Bernardita porque se dio cuenta que eso era un asunto dogmático que la pobre niña no se lo había podido inventar. Entonces, en la aparición de Lourdes, unos años más tarde, se confirma, hay como una confirmación divina del dogma. El siguiente dogma es un dogma que no los estoy dando en orden cronológico, porque este es un poco más antiguo. Es un dogma que es el dogma de la perpetua virginidad, de María. Y es un dogma que es de una tradición muy antigua. Fíjense que esto es más antiguo que el primer dogma, que el primer dogma está, o sea, la tradición es más antigua que el primer dogma de María, Madre de Dios. ¿Por qué razón? Porque San Jerónimo, ¿recuerdan quién era San Jerónimo? San Jerónimo es este personaje bien interesante de la historia de la iglesia, porque San Jerónimo fue el primero que tradujo la Biblia al latín. San Jerónimo a veces tenía la capacidad de poder traducir un libro en una noche. Entonces, tradujo la Biblia, sobre todo de los escritos antiguos en hebreo y sobre todo de griego, la tradujo al latín. Y con eso se obtuvo la primera versión en latín que se conoció como la Vulgata, de la palabra vulgo, que significa pueblos, porque estaba en un idioma que hablaba el pueblo. En ese entonces, en los años 300, 400, hablaban latín. Entonces estaba en un idioma vulgar, en un idioma popular. Entonces San Jerónimo tiene un escrito apologético en defensa de la virginidad de María. De la virginidad de María. Y la apologética es ese género literario en el cual se busca la verdad, o se busca la defensa de la verdad. Entonces San Jerónimo desde muy antiguo escribió defendiendo la virginidad de María. Y los santos padres de la iglesia hablaban de que la Virgen tiene una triple virginidad, que fue virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Y para explicar cómo la Virgen, cómo Jesús había salido de la Virgen, decían que nuestro Señor salió de la Virgen como un rayo de luz atraviesa un cristal, sin modificarlo. Y entonces es de antigua tradición esto. Muy interesante cómo se define, pero se define un poquito más tarde, se define en el año 649 por el Papa Martino I, y se encuentra contemplado en las constituciones de la Iglesia. Y es la Virgen que concebirá y dará a luz un hijo cuyo nombre será Emmanuel. Aparece en Isaías capítulo 7, en Miqueas capítulo 5, en Mateo capítulo 1 y en la Constitución Dogmática Lumen Gentium del Concilio Vaticano II.
La profundización de la fe en la maternidad virginal ha llevado a la Iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María, incluso en el parto del Hijo de Dios hecho hombre. En efecto, el nacimiento de Cristo, lejos de disminuir, consagró la integridad virginal de su madre. Liturgia de la Iglesia, celebrar en María como Aipartenos, siempre virgen. Esta es una palabra griega que obviamente me cuesta mucho traducir. Permítame un segundo. Melanie, ¿puedes pasar a...? Dale. Melanie. Vamos para allá, por favor. Entonces, y igual el primer dogma, que es María, Madre de Dios, es una palabra griega que se llama Theotokos. María Theotokos, Madre de Dios. Muy bien. El último de los dogmas marianos es uno que celebramos hace poco, que es la Asunción de la Virgen María, que celebramos el 15 de agosto. Y en la Asunción, el dogma de la Asunción, se refiere a que la Madre de Dios, luego de su vida terrena, fue elevada en cuerpo y alma a la gloria celestial. Este dogma fue proclamado por el Papa Pío XII hace poco, hace 6, 7 años, 70 años. Okay. El 1 de noviembre de 1950 en la Constitución Mundificentus Deus. Después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces y de invocar la luz del Espíritu Santo de la verdad para la gloria de Dios omnipotente, que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado de la muerte, para aumentar la gloria de la misma augusta Madre y para gozo de alegría de toda la Iglesia, con la autoridad que nuestro Señor Jesucristo de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado, que la Inmaculada Madre de Dios, la siempre Virgen María, terminando el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo. Vean qué interesante, porque el dogma no dice si la Virgen se duerme o se muere. Solo dice terminando el curso de su vida terrenal. Fue asunta en cuerpo y alma al cielo. Obviamente hay toda una historia, alguna de ellas pues, de alguno de los santos padres de la Iglesia, en el cual la Virgen muere, ¿verdad? Aunque otros hablan de la dormición, pero cuando regresan a la tumba, porque Tomás había llegado tarde, ¿verdad? El apóstol Tomás, y le dice a Pedro, no me niegues ver a nuestra madre. Cuando regresaron solo encontraron flores. Entonces, pero el dogma define que la Virgen hasta fue asunta, fue elevada al cielo en cuerpo y alma. Y hay otras cosas más después de estas, vamos a dejar de compartir para pasar a la pantalla completa, en el de las cuales pues no están como diríamos completamente definidas. Una de ellas es que si la Virgen, la que está todavía en tela de juicio, y es muy interesante porque hace poco Eduardo Verazón, Jim Caviezel, el famoso actor que hizo de Cristo en la Pasión, le pidió al Papa Francisco que proclamara el dogma de la corredención de María. ¿Okay? Pues sería también el asunto de la corredención ha generado polémica hace poco, porque hace poco, digo, en tiempos del pontificado de Juan Pablo II, surgió una polémica y un rumor que dijeron que Juan Pablo II iba a proclamar el dogma de la corredención de María, pero en ese entonces Joaquín Navarro Ballester, el secretario de prensa de la Santa Sede, dijo que la Santa Sede no estaba considerando eso en ese momento, y algunos entendieron que la Iglesia estaba en contra, pero no, la Iglesia no estaba en contra. De hecho, el mismo Juan Pablo II mencionó a la Virgen como corredentora en al menos 5 discursos. Y pues, ¿verdad? Entonces es algo que nos parece absolutamente lógico que la Virgen sea corredentora. ¿Por qué? Porque la redención, que es la salvación que nos vino de nuestro Señor Jesucristo, pasa por el sí de la Virgen, porque la Virgen era una criatura libre y pudo haber visto que no. Entonces actúa en la redención María también, y esa es la razón por la cual está pues como en discusión esto, que si algún día se da, sería el futuro dogma a proclamar.
algunos pues no quieren, alegando cosas como de que eso nos alejaría más de los hermanos separados, porque si nosotros le empezamos a poner más flores a la Virgen, eso no les va a gustar a ellos, pero yo creo que es un error. Es un error porque nuestros hermanos separados lo que hay que enseñarles es la belleza de lo que se han perdido. Esencialmente perdieron tres cosas. Perdieron a la iglesia con el Papa, perdieron los sacramentos y perdieron a la Madre, perdieron a la Virgen. Entonces, pues a rezar mucho por ellos para que los cristianos nos podamos unir una vez más. Bueno, voy a dejar de compartir en este momento, voy a dejar de grabar en este momento por si hay preguntas y terminamos con una María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.